Capítulo 107. La evolución mecánica, fase 1. El centinela empieza a cambiar de forma. Sus placas de metal ahora tienen un brillo dorado y sus sistemas están aprendiendo a procesar el cosmos. Una voz metálica resuena en el templo. Objetivo: Caballeros de Atena detectados. Mutantes detectados. Iniciando protocolo de asimilación de energía dimensional. El centinela en su nueva fase lanza un rayo de energía procesada que impacta con un estallido sónico contra la frente de Saga. El casco de la armadura dorada de Géminis, diseñado para resistir choques planetarios, absorbe la mayor parte del daño, pero la fuerza es tal que las fijaciones metálicas ceden. El casco sale despedido, rodando por los suelos de mármol con un eco metálico que resuena en toda la casa. Saga de Géminis queda descubierto. Su cabello de azul profundo cae sobre su rostro. Sus ojos, cargados de una furia divina y una sombra de locura, se clavan en los sensores del centinela. ¡Cuidado! Su velocidad de disparo ha aumentado un 400%. Logan, no dejes que fije su blanco otra vez. Wolverine, saltando sobre una columna para ganar altura. Esa hojalata acaba de cometer el peor error de su vida mecánica. Nadie le quita la máscara a un tipo así y vive para contarlo. Saga, con una voz que parece provenir de 1000 dimensiones a la vez. ¿Te atreves a tocar el rostro de un dios con tus manos de metal frío? Has analizado mi armadura, máquina, pero ahora analizarás el vacío. Capítulo 108. La barrera inquebrantable. Wolverine se lanza desde lo alto de una columna, cayendo con todo su peso y la furia de sus garras de adamantium sobre el hombro del centinela. Al mismo tiempo, Cíclope libera una ráfaga óptica concentrada al máximo nivel, buscando perforar el pecho de la máquina. Justo antes del impacto, una cúpula de energía dorada y violácea se expande desde el núcleo del centinela. Las garras de Logan rebotan con un estallido de chispas cósmicas, lanzándolo hacia atrás como si hubiera golpeado una estrella viva. El rayo de Scott se dispersa inofensivamente al tocar el escudo, refractándose en 1000 direcciones. Wolverine, recuperándose de la caída, con los brazos vibrando por el impacto. ¡Maldita sea! Esa cosa no solo bloqueó el golpe, se sintió como si estuviera golpeando el horizonte de un agujero negro. Mi adamantium no pudo ni arañarlo. Está usando la energía dimensional de Saga para crear una frecuencia de escudo que vibra en sintonía con nuestros ataques. Está aprendiendo en tiempo real. La máquina permanece estática, su visor brilla con una intensidad gélida mientras procesa los datos de la colisión. Análisis de combate completado. Estructura ósea indestructible detectada. Energía calórica concentrada detectada. Adaptando escudo de cosmos para neutralización permanente. Capítulo 109. El hackeo mental, el Satán Imperial. Saga, con el rostro al descubierto y el cabello ondeando por la presión del cosmos, observa la escena con una sonrisa sombría. Camina lentamente hacia el centinela, ignorando a los espectros que aún quedan en las sombras. ¿Creen que pueden vencer a una máquina que ha comprendido el lenguaje de las estrellas con simples trucos físicos? Mutantes, apártense. Ese escudo es una burla de imitación de la voluntad divina. Voy a mostrarle a este montón de chatarra lo que sucede cuando intentas contener una galaxia en una caja de metal. Aprovechando que el centinela está procesando la energía de los ataques de los X-Men, Saga extiende su dedo índice. Un destello de luz roja, fina como una aguja, pero cargada con un cosmos maligno, atraviesa el aire y perfora el escudo de cosmos en el punto exacto donde la energía dimensional se une a la lógica mecánica. Obedece a tu señor, Satán Imperial. El rayo no busca destruir el metal, sino reescribir el código de la inteligencia artificial. Los sensores del centinela pasan de un rojo estable a un parpadeo frenético. En sus pantallas internas, millones de líneas de código empiezan a corromperse bajo la influencia del control mental de Géminis. El centinela se detiene en seco. Sus brazos mecánicos tiemblan y emite un zumbido agudo que hace que Wolverine se tape los oídos. Error. Directiva primaria. Eliminar mutantes. No. Error. Directiva secundaria. Autodestrucción. Sobreescritura detectada. Saga es el nuevo comandante.
Miren esa cosa. Parece que sus circuitos están teniendo una pelea de bar. Saca a ese robot de su miseria, Scott. Espera, Logan. Saga lo está obligando a sobrecargar su núcleo. Si explota ahora, se llevará media casa de Géminis con él. Capítulo 110. La evolución forzada. El Centinela, luchando contra la orden de autodestrucción, empieza a expulsar vapor dorado por sus junturas. Sus placas metálicas comienzan a brillar al blanco vivo mientras el sistema intenta ejecutar la orden de Saga mientras su firewall cósmico trata de resistir. Saga, con una mirada de triunfo oscuro. Una máquina que siente el cosmos también puede sentir el miedo y la obediencia. Sobrecárgate y desaparece de esta dimensión. Justo cuando el núcleo del Centinela parecía a punto de estallar por la orden de autodestrucción de Saga, un destello púrpura recorre sus circuitos. La máquina emite un sonido electrónico similar a una carcajada mecánica. Intento de manipulación neuronal detectado. Nivel de amenaza, crítico. Ejecutando protocolo de cuarentena, caja de arena. Virus, Satán Imperial, aislado en procesador secundario. Cíclope, retrocediendo. No puede ser. Ha encerrado el ataque de Saga en un sector de su memoria, para que no afecte a su CPU principal. Está usando el ataque de Saga para entender cómo funciona el control mental. El cuerpo del Centinela empieza a expandirse. Las placas doradas de la fase 1 se desplazan para dejar espacio a una coraza adaptativa de color violeta y azul profundo, reforzada con energía de plasma. Su tamaño aumenta, sus sensores se multiplican y un guantelete biomecánico se forma en su brazo izquierdo, diseñado para canalizar energía dimensional. Genial. Ahora es más grande. Tiene mejor armadura y probablemente esté más enojado. Saga, tu truco de magia solo le dio ideas nuevas. Imposible. Nadie sobrevive al Satán Imperial sin perder su voluntad. Esa cosa no tiene alma que corromper, solo datos que procesar. El Centinela fase 2 levanta su brazo. Ya no dispara simples rayos láser, ahora el aire alrededor de su mano se distorsiona. Está empezando a generar sus propias grietas dimensionales basadas en el análisis que hizo de la casa de Géminis. Iniciando fase 2. Protocolo, depuración de santuario. Objetivo prioritario, Saga de Géminis. Eliminación lógica en curso. Capítulo 111. El despertar del caos estelar. Saga eleva su cosmos hasta un punto de no retorno. El aire en la casa de Géminis se vuelve pesado, cargado de una electricidad estática que hace que el visor de Cíclope emita chispas. Detrás de Saga, el espacio mismo comienza a resquebrajarse, revelando una visión de planetas y galaxias en colisión. Saga de Géminis, con una voz que retumba como un trueno cósmico. Máquina insolente. Has osado estudiar el poder de las dimensiones, pero ahora serás testigo de la destrucción total. No quedará de ti ni un solo átomo para que tus sistemas puedan procesar. Logan, al suelo. Va a liberar una energía que no podemos medir. Wolverine, clavando sus garras en el suelo de mármol para no ser succionado por la presión. Ese tipo está loco. Va a volar todo el templo con nosotros adentro. Saga cruza sus brazos sobre su cabeza y luego los extiende con una violencia divina. Millones de esferas de energía, representando planetas y soles, se lanzan hacia el Centinela fase 2. El ataque no es un simple rayo, es una marea de destrucción pura. El Centinela intenta elevar su escudo de cosmos, pero la presión de la ¡explosión de galaxia! es tan masiva que el escudo se agrieta como cristal. La armadura violeta de la fase 2 empieza a fundirse bajo el calor de 1000 soles. El santuario ha presenciado el nacimiento de un dios mecánico y ni siquiera el poder de las galaxias fue suficiente. ¿Qué esperanza queda para la alianza multiversal? El destino de Saga, Logan y Scott pende de un hilo. Suscríbete para no perderte el próximo arco, dale like si crees que Saga aún tiene un as bajo la manga, comparte este video con todos los fans de los Caballeros y los X-Men, y comenta, ¿quién es el único capaz de detener al Centinela Cósmico?